Bueno, doctor Nicolás, eh, eso, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches a todos. En nombre de la Fundación Universitaria CIEO Unicio, les habla Marcela Malagón, vicerrectora del Medio Universitario, coordinadora de Educación Continua y Permanente. Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Nicolás Roa Hernández. Él nos va a hablar sobre la selección racional de aloinjertos socios. El doctor Nicolás Roa está aquí gracias al apoyo de Banco de Huesos Cosme Damián. Y muchas gracias, Angelita, eh, también por estar acá con nosotros. El doctor es odontólogo, implantólogo oral y reconstructivo con excelente formación académica y profesional. Es egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en implantología oral y reconstructiva de la Fundación Universitaria CIEO Unicio. Tiene un máster clínico en el Global Institute for Dental Education con el profesor Sasha Jovanovic y Joseph Kahn, donde se obtuvo un reconocimiento en tratamientos complejos de implantológicos en el sector anterior. Actualmente está cursando bases de la periodoncia y manejo de defectos periodontales complejos en el estudio Rasperini, Milán, Italia, a cargo del profesor Giulio Rasperini. Está capacitado para reconocer el comportamiento celular de tejidos duros y blandos en la cavidad oral y diagnosticar y pronosticar e intervenir pacientes con necesidades implantológicas complejas, su rehabilitación y su atención en la disfunción de la articulación temporomandibular. También el doctor Nicolás es miembro activo del IT y participante de la primera edición de IT Young Cup, donde se obtuvo el quinto puesto capaz de liderar grupos, donde obtuvo el quinto puesto apasionado, respetuoso, proactivo y siempre dispuesto a ampliar su conocimiento. Él es docente de la Fundación Universitaria CIEO y pues tiene un excelente dominio también en el idioma inglés y trabaja también en el consultorio particular. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar Gracias, aquí con gracias. nosotros. Tremenda presentación, completa, muy completa. Muchísimas gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Bueno, listo, perfecto. Bueno, mucho gusto. Eh, Estamos viendo todos, sí. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la selección racional de los alinjertos óseos. La presentación está dividida como en tres partes. Vamos a hablar un poco de biología, de cómo se distribuyen los injertos, qué es la regeneración ósea. Vamos a hacer un recuento muy cortico. Luego vamos a hablar de los injertos óseos que más manejamos y luego nos vamos a centrar en bibliografía sobre injertos óseos. ¿Ok? Entonces, pues vamos a empezar. Entonces, eh, les quiero comentar que la regeneración ósea guiada es uno de los tratamientos más complejos, también es predecible en el campo de la odontología. Es necesario que tengamos en cuenta varios factores para que la regeneración funcione. Entonces, lo primero es el material de injerto óseo, que tenemos que tener en cuenta qué tipo de material vamos a utilizar, eh, que ya vamos a ver cuáles son las diferencias y en qué casos los podemos utilizar. El segundo, el coágulo de fibrina, y entre estos dos es importante saber cómo es el defecto óseo, si es contenido, si necesitamos una regeneración vertical o transversal, porque aquí es donde va a suceder nuestro andamiaje. En ese andamiaje van a haber una proliferación de células osteogénicas, que son las promotoras de formar hueso, donde va a haber unas moléculas de señalamiento, y allí en este espacio tiene que pasar el tiempo, tiene que haber un ambiente propicio, tiene que haber una dimensión y una forma, como lo dije anteriormente, y una perfusión, tiene que haber una entrada de oxígeno, tenemos que saber cuál es el pH, y otro factor bastante importante es la estabilidad. Todos estos factores nos van a dar como resultado la regeneración ósea, y eso es lo que llamamos regeneración ósea guiada.
Dentro de la regeneración ósea tenemos varios materiales. Aquí voy a hablar específicamente de dos, traje tres, pero vamos a hablar específicamente de dos. Está el hueso autólogo, están los aloinjertos y los senoinjertos. Eh, el autólogo, el injerto autólogo es uno de los injertos, espérate, eh, que más es el gold estándar. Es un injerto que tiene las tres propiedades que siempre queremos para la regeneración ósea, que es la osteoconducción, la osteoinducción y la osteogénesis. El hueso autólogo es dependiente de la forma en que nosotros tomemos ese injerto. Entonces, la forma en que lo tomemos, bien sea con raspadores, con trépanos, va a hacer que la actividad celular eh, funcione y perdure durante el tiempo. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Eh, la importancia del injerto autólogo, como ya lo dije, son los tres factores. Es que dentro de este injerto encontramos eh, una matriz ósea que está rica en proteínas morfogenéticas, hay factores de crecimiento derivado de plaquetas, hay factores de crecimiento transformantes, por lo tanto es el gol estándar para nuestra regeneración. Muchas veces tenemos que mezclarlo para potencializar sus propiedades y para mejorar la reconstrucción de los defectos óseos a los que nos vamos a enfrentar. Como ya hablé, dentro de las tres principales características de los injertos óseos está es la osteogénesis, la osteoinducción y la osteoconducción. Resulta que acontece que una de las propiedades que más se trata hoy en día en los injertos óseos o que más estudiamos es la propiedad osteoinductiva. Esta propiedad se definió en 1960 por un cirujano ortopédico, Marshall Urist, y fue definida como es aquel biomaterial que es capaz de inducir ectópicamente la formación ósea. ¿Qué significa esto? Esto significa que donde coloquemos este biomaterial extra óseo, o sea, fuera del hueso, debe inducir la formación ósea. ¿Esto cómo se estudió? Esto se estudió tomando proteínas morfogenéticas, BMP2 específicamente, y la inyectaron en el muslo de un ratón y se dieron cuenta que dependiendo la dosis que se administraba en dicha zona, se iba incrementando la formación ósea. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que colocaban un poco de BMPs, 20 microgramos, y a la vez que iban aumentando, la formación ósea va aumentando. Entonces se dieron cuenta que la proteína morfogenética tipo 2 es la característica que nosotros queremos en los materiales osteoinductivos. Esto es bastante importante para la presentación, para que entendamos muy bien el comportamiento de los aloinjertos. Otra parte que es importante es saber cómo sucede esta parte osteoinductiva, cómo se divide. Y está dividida en tres momentos. El primer momento, que es esta columna de acá, es el reclutamiento de las células mesenquimales. En el lugar donde nosotros queremos formar hueso, el primer paso que se debe dar es la aparición de las células mesenquimales. El segundo paso es la diferenciación de dichas células mesenquimales en osteoblastos capaces de formar hueso, que se diferencien y que sean capaces de formar hueso. Eso es importante. Y la tercera es que todo esto suceda por fuera del hueso. Entonces, vamos a entrar un poco sobre los aloinjertos. Vamos a hablar un poquito sobre ellos. Entonces, los aloinjertos es la recolección de hueso obtenido de un cadáver humano que ha sido procesado, ha sido descontaminado de forma segura y se divide en dos grupos principalmente. El hueso liofilizado mineralizado y el hueso liofilizado desmineralizado. Esto es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. ¿De qué se trata y cuál es la diferencia de los dos? El mineralizado
conserva la hidroxapatita y nos va a dar un soporte estructural y una resistencia mecánica mayor, y es principalmente más osteoconductivo. ¿Qué es osteoconductivo? Osteoconductivo es que genere un andamiaje para que haya un crecimiento de las células alrededor y que perdure en el tiempo. Mientras que el hueso liofilizado desmineralizado, las siglas en inglés, eh, es donde se exponen las proteínas de la matriz extracelular al eliminar la fase mineral del hueso. Y allí vamos a tener la exposición especialmente de las BMPs. Al haber BMPs, este material tiene una característica osteoinductiva. Entonces, el mineralizado es osteoconductivo y el desmineralizado es osteoconductivo. Características de rasgos generales: el hueso mineralizado, el hueso eh, mineralizado, como su degradación o su asimilación es mucho más lenta, nos va a mantener el espacio o el lugar donde injertemos, nos va a dar un mayor andamiaje, y la reabsorción la tasa de reabsorción de este injerto va a ser mucho más lenta. Como ya dije, es osteoconductivo, es radiopaco, función principal y función bastante importante para nosotros poderlo ver en las radiografías. Y las indicaciones en este artículo es para el aumento óseo, para la preservación de alveolos, injertos de seno maxilar. También se utiliza bastante para la regeneración ósea guiada en sentido transversal y muchas veces también para en sentido vertical. Dentro del desmineralizado, sus características es que están expuestas las BMPs, supremamente importante porque va a inducir la formación de hueso, como lo acabamos de ver. Es de rápida reabsorción, es radiolúcido, por lo tanto, cuando tomemos una radiografía a este injerto, no lo vamos a ver. Al cabo de un tiempo ya lo vamos a explicar, a cuánto tiempo lo vamos a ver, ya lo vamos a estudiar. Y principalmente está dentro de la regeneración periodontal. Sin embargo, se puede utilizar para otros tipos de efectos, para otros tipos de regeneraciones que necesitemos, cuando necesitemos potencializar la formación ósea. Entonces, vamos a hablar sobre los alinjertos, los tipos, eh, y vamos a hacer un recuento. La persona que traigo hoy y en la que enfoqué en la presentación es el doctor Brian Millay. Es una de las personas que en Estados Unidos ha estudiado más los alinjertos. Me faltó decir que los alinjertos es un material que es bastante estudiado en Estados Unidos, pero en Europa no ha tenido como su reconocimiento. Por lo tanto, la casuística en Europa es muy baja, y más que todo está en Estados Unidos porque allá tienen unos protocolos como un poco más específicos y tienen los permisos para que los cadáveres pues sean donantes para efectos ortopédicos u odontológicos. Entonces el doctor Brian Millay de la Universidad de San Antonio de Texas, desde el 2010 ha empezado a estudiar el hueso en los alinjertos, y una de las primeras preguntas que se hizo es: ¿qué diferencia hay entre el hueso mineralizado y el desmineralizado? ¿Cuánto tiempo lo podemos dejar? ¿A cuánto tiempo hay una formación ósea? ¿Esto cómo lo mide? Esto lo midieron, este estudio lo realizaron eh, con cortes histológicos después de la extracción del molar. Todos estos estudios que ustedes van a ver están muy bien parametrizados, y el donante o el hueso que utilizaron es del mismo donante para, para cada estudio. Entonces, ¿qué dice mi ley? Mi ley ahora sobre la osteoinducción, eh, y nos habla que la osteoinducción se da principalmente por las BMPs.
y hace un recuento bibliográfico donde menciona que el ortopedista Schwartz en 1996 estudió muchos injertos óseos, de injertos, muchos lotes en Estados Unidos, cogió varias marcas de injertos óseos y se puso en la tarea de medir si el hueso desmineralizado en realidad es hueso desmineralizado. Se dio cuenta que no todos los huesos que estaban en el mercado tenían la capacidad osteoinductiva realmente. ¿Cómo lo midió? Midiendo la presencia de BMPs. Entonces, esto es supremamente importante. Después, en el 2006, Turonis, en la Universidad de Texas, se dedicó a la tarea de ver qué pasaba y por qué los ciertos injertos óseos que dicen ser desmineralizados y que tienen una capacidad osteoinductiva no lo son. Y que eh, se dio cuenta que es dependiente del calcio residual que haya en el proceso de dicho hueso. ¿Qué significa? Que como están quitando la matriz inorgánica, dependiendo del porcentaje de calcio que se retire, va a haber una mayor exposición de aquellas proteínas morfogenéticas. Y en el 2006 se determinó que para que un hueso desmineralizado tenga la capacidad osteoinductiva realmente, tiene que estar entre un 2% a un 6 hasta un 8% del calcio residual. Aquellos huesos que tengan un mayor porcentaje no tienen una capacidad osteoinductiva, no son realmente osteoinductivos. Por lo tanto, en los estudios que vamos a ver, este es uno de los parámetros bastante importantes que tuvieran en cuenta para hacer los estudios. ¿Qué midieron? ¿Qué midieron en el primer estudio? El primer estudio es la comparación de la cicatrización después de la extracción de un molar, utilizando dos tipos de hueso. El hueso desmineralizado con el hueso mineralizado. ¿Al cuánto tiempo? 19 semanas después. ¿Cuántos pacientes? El número de pacientes fue de 16 en este estudio para cada grupo. ¿Y qué se dieron cuenta? Una vez realizaron la extracción, pusieron el injerto óseo, se dieron cuenta que al cabo de 19 semanas, al hacer los cortes histológicos, midieron principalmente la capacidad de hueso vital, o sea, el recambio óseo propio del paciente, el residuo de partículas de injerto que aún existen y la cantidad de tejido conectivo u otros tejidos que pueden presentarse. En el hueso vital, para el desmineralizado, el porcentaje fue del 38% a las 19 semanas. Estamos hablando más o menos de 4 meses. Mientras que para el mineralizado fue del 24%, dando una diferencia significativa entre los dos huesos. Por lo tanto, el desmineralizado propone o dice que hace una formación de hueso vital mucho más rápido que el desmineralizado. Esto fue en defectos contenidos, como les digo, preservaciones de alveolo. Luego, ¿qué pasó? Al cabo de 2 años llega un nuevo artículo y es preguntándonos, ya sabemos que el hueso desmineralizado produce un hueso vital, tiene una tasa de conversión bastante rápida. La siguiente pregunta ¿es realmente el injerto desmineralizado nos permite que haya una cicatrización mucho más rápida y nos permita colocar los implantes mucho más rápido? Entonces, en este artículo, en este estudio, la comparación fue a nivel de tiempo. Entonces colocaron lo mismo, sacaron el molar inferior, 20 pacientes, y hicieron las dos variables de tiempo que son de 8 a 10 semanas y de 18 a 20 semanas, con injerto desmineralizado. Y que se dieron cuenta que la variable tiempo, en el tiempo de 8 semanas, la formación de hueso vital fue del 32% comparada al 47%. Y el material residual para el corto tiempo fue del 37%, mientras que para el material, el tiempo de 18 semanas fue del 26%. ¿Qué significa esto? Significa que depende del tiempo. A las 8 semanas, la conversión de hueso vital
es poca, sin embargo, para hacer 8 semanas, o sea, 2 meses, en realidad es bastante alta. A las 18 semanas es del 47%. ¿Cuándo podemos colocar un implante? Idealmente en este tiempo, 4 meses. Más adelante vamos a ver el porqué. ¿Qué pasa si utilizamos hueso desmineralizado en una preservación del alveolo o en una regeneración ósea? Este fue un reporte de casos clínicos donde se extrae el molar, se injerta y al cabo de 3 meses toman la radiografía. Y como dijimos antes, al no tener la matriz inorgánica, al ser menos denso este hueso, es completamente radiolúcido. Por lo tanto, al tomar la radiografía, aún vamos a ver la cicatriz de nuestra exodoncia, vamos a ver delimitada nuestros alveolos. Al colocar el implante, 5 meses después, eh, pueden haber presencias de zonas radiolúcidas que pueden ser compatibles como si fueran como una pérdida ósea vertical abajo del implante, pero le hicieron una evaluación y un seguimiento y después de esto se dieron cuenta que al cabo de 8 meses después, este hueso que es completamente radiolúcido y que tuvo un factor de conversión al cabo de 8 meses, por lo tanto ya hay una neoformación propia ósea del paciente. ¿Ok? Entonces cuando utilicemos este tipo de hueso podemos verlo de esta forma. Podemos encontrar estos tipos de defectos que en realidad no son defectos. Luego, ¿qué pasó? Al cabo de 2 años después, Milley estudió una combinación que dijo, ¿qué pasa si combinamos el hueso mineralizado con el desmineralizado? Ya que el injerto mineralizado tiene sus ventajas y el desmineralizado también. Entonces es comprobar histológicamente de la misma forma qué pasó con estos dos tipos de hueso. Entonces, utilizó el mineralizado para unos pacientes y la otra variable fue el mineralizado versus desmineralizado. ¿Y qué se observó? Que al combinar los huesos 70-30, eh, la formación ósea o el recambio óseo es mayor para el hueso que es combinado. Una tasa de 36% comparada con una tasa del 24% para aquel hueso que es solamente mineralizado. Por lo tanto, al combinar nuestros aloinjertos mineralizados y desmineralizados, vamos a tener una mayor potencialización del recambio óseo y de la neoformación ósea. Ahora bien, ¿qué es los injertos cortical y qué es el injerto esponjoso? Es de donde se toman los aloinjertos eh, y tienen unas características muy claras. Ahí en la literatura se puede encontrar que hay unos defensores muy grandes del hueso cortical y hay otros del esponjoso. En el cortical encontramos una mayor cantidad de BMPs, hay una mayor resistencia a las fuerzas compresivas. Eso para la parte de ortopedia es bastante importante, en odontología no es significativo. Y hay una mayor presencia de partículas en el tiempo. Se puede comportar muy similar a un semi-injerto. Mientras que las partículas del hueso esponjoso, al ser como más trabeculado, va a haber una mayor angiogénesis, va a haber una mejor migración de las células mesenquimales y va a haber una formación ósea mucho más temprana. Y la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si combinamos estos dos injertos? Pues tienen unas características muy distintas. ¿Qué pasa si los comparamos, si los mezclamos? Entonces, en el siguiente estudio se compara 3 grupos: 100% cortical, 100% cáncer esponjoso, y en el tercer grupo se divide el 50-50. ¿Qué pasó en este estudio? Se dio cuenta que el hueso vital, el recambio óseo, para el primer grupo fue el 24%, para el segundo el 28% y el 26%. Por lo tanto, la diferencia en este estudio no fue significativa, o sea que nosotros en la clínica pues podemos combinarlos o podemos utilizar uno o el otro y su diferencia no va a ser significativa en el momento de usarlo y en los resultados.
Teniendo en cuenta que uno de los mejores comportamientos de los injertos es cuando los mezclamos. Sabemos que la tasa de conversión está alrededor del 36%, el 38%, en un periodo de 8 semanas, sí, de 8 semanas. El siguiente estudio muestra qué pasa si colocamos esta combinación y la comparamos en el tiempo. ¿Será que podemos poner un implante antes o tenemos que esperarnos las 18 semanas? Y aquí hubo un resultado bastante sorpresivo y es que para el injerto combinado a las 8 semanas, el porcentaje de hueso vital propio del paciente fue del 18%, con un material residual del 41%, con partículas residuales del 41%. Sin embargo, al cabo del tiempo, al cabo de 10 semanas más, subió a una tasa de 40%. Por lo tanto, si utilizamos hueso desmineralizado combinado con mineralizado, nuestro tiempo de carga o nuestro tiempo para colocar el implante está alrededor de las 18 semanas. En cuanto al comportamiento de 8 a 10 semanas, el hueso desmineralizado solo sigue teniendo los mejores resultados. En esta tabla vamos a ver qué pasa si utilizamos el 100%, el 70-30% del hueso mineralizado y desmineralizado. Eh, Como les dije, el desmineralizado en el 100%, su tasa de formación ósea es mayor que que el combinado, en este caso. Y en la parte, qué pena, acá me perdí un momento. Y en la segunda tabla, acá, en esta tabla, se observa el tiempo. Estas tablas, la variable de esta es de 8 a 10 semanas y en esta es de 18 a 20 semanas. Entonces, en la segunda tabla se observa que el delta, la diferencia entre los dos, o sea, al dejarlo más tiempo, el hueso desmineralizado y combinado se comporta muy similar, siendo mejor comportamiento el 100% desmineralizado. Por lo tanto, el desmineralizado sigue teniendo unas capacidades como es osteoinductivo, sigue ganando entre la comparación de combinado o eh, injerto solo. Y la última pregunta, que eso ya fue el último artículo que realiza el doctor, es ¿qué pasa si esperamos la colocación de implante? ¿Qué pasa si esperamos que el injerto perdure en el tiempo, perdure más de 5 meses o 6 meses? Hay una diferencia significativa si dejamos nuestro injerto. ¿Qué pasa con las partículas eh, y cómo son los cambios dimensionales? Entonces, si nos extendemos más de un año en la colocación del implante, eh, va a haber una tasa de reabsorción muy lenta. El material del injerto óseo, esto es importante, el injerto mineralizado, desmineralizado después de un tiempo de 12 meses, aún conserva partículas, aún se conservan rastros de partículas en los cortes histológicos. Por lo tanto, si esperamos de 4 a 6 meses o de 6 a 12 meses, el resultado va a ser lo mismo. La conversión va a ser muy lenta, va a ser casi proporcional al mes. Entonces, la colocación, me dicen que no hay sonido. ¿Hay sonido? ¿Ahí me escuchan? Yo sí te estoy escuchando. ¿Cómo están los Yo demás? también. Sí, ¿Se escucha? también, Nico. Normal, Nico. Bien, Sí se escucha, mi doc. listo. Entonces, aquí lo importante es que el comportamiento del hueso del injerto en su tasa de reabsorción, la primera parte de conversión es desde la octava semana hasta la semana 18, es donde existe la conversión más rápida. De ahí para adelante va a ser muy lento y se va a comportar casi como un seno injerto. Al cabo de un año, aún va a haber presencias de alinjerto.
Se comporta, como dije, muy similar a un semi-injerto. Muchas veces uno piensa que al injerto se va a degradar o se va a intercambiar, va a hacer ese turnover al cabo del año y va a ser todo hueso propio del paciente, y no es así. Esto, como les dije, sucedió en defectos contenidos. Este artículo que ahora traigo es el análisis comparativo de dos biomateriales en otro tipo de defecto. Este artículo lo hizo Pierre Gallo, periodoncista colombiano, que yo creo que muchos lo debemos conocer, en compañía de Home One. Es un artículo bastante interesante porque para el manejo de defectos horizontales o verticales, por lo general se nos ha dicho que debemos combinar seno injerto con autólogo en diferentes proporciones dependiendo del tipo de defecto. Sin embargo, aquí se realizó el estudio de seno injerto autólogo y autólogo hueso mineralizado, o sea, el de tasa de reabsorción lenta. Y compararon en cortes histológicos lo mismo que comparó el doctor Millet. ¿Cuál fue la conclusión del artículo? Entonces, acá en estos cortes podemos ver, por ejemplo, en esta parte que estoy señalando, esta parte es la parte, el recambio óseo, es el tejido mineral vital, o sea que es la formación propia del paciente. Este corte histológico hace referencia al seno injerto con autoinjerto y está al injerto con autoinjerto. ¿Qué se observa? Se observó eh, que el comportamiento de los dos tipos de injerto fue muy similar. No hubo una diferencia significativa entre la comparación de los dos, entre la comparación del grupo A y el grupo B. Una tasa fue del 67% para tejido vital mineralizado y la otra en el seno injerto del 60%, dándole un poquito más de valor al injerto mezclado con autógeno. Entonces, ¿cómo usar y cómo racionalizar estos tipos de injertos? ¿Cómo manejarlos? Aquí yo les traigo un caso clínico que realicé en mi práctica privada, donde utilicé varios tipos de injertos, dependiendo pues eh, la presencia o lo que presentaba la paciente. Esta es una paciente de 28 años de edad para ese momento, es una amiga que vivía en Estados Unidos y empieza a tener una molestia en el diente 21. A nivel radiográfico y a nivel tomográfico observamos una lesión apical bastante grande. En este caso, eh, la exodoncia es inminente, la lesión también es bastante grande, pero la lesión no nos permite un anclaje del implante para carga inmediata. Entonces, ¿cómo se manejó este caso? Se manejó en dos fases. La primera fase fue hacer un colgajo a nivel del surco yugal, como una cirugía exploratora, donde vimos que el diente presentaba una fractura vertical en su raíz. Como la lesión no nos permite que haya un anclaje para un implante inmediato y una carga inmediata, lo que hice fue una pisectomía hasta cierto punto. Y como que hay una infección, esto es bastante importante, tenemos que poner un hueso cuya reabsorción sea rápida. No puedo poner un semi-injerto porque si sabemos el semi-injerto, la presencia de semi-injerto de partículas puede quedar hasta 2 años, hasta más en el tiempo. Donde quede algo de infección acá, el cuerpo se puede encapsular dicha infección y puede generar problemas a largo plazo. Por lo tanto, aquí la racionalización o la toma de decisión del injerto es un injerto de degradación rápida. ¿Qué injerto? El desmineralizado. Necesito que hayan BMPs, necesito que haya unos factores de crecimiento y que su tasa de reabsorción sea rápida. Entonces realizo la pisectomía, limpiamos, colocamos el injerto óseo, hueso desmineralizado,
se mezcla con plasma rico en fibrina. Las partículas es de 300 a 600 gramos. Colocamos fibrina encima, no coloqué membrana de colágeno y esperamos, como lo vimos en los artículos, de 4 a 5 meses. Catalina vivía en Estados Unidos, ella viaja para su país y desde allá le mando a hacer pues unas radiografías, unas tomografías para ver cómo es el resultado después de 4 o 5 meses. Una vez se toma la tomografía, vemos que hay ya una formación en la porción apical de dicho injerto, un recambio óseo bastante interesante en la formación ósea al cabo de 5 meses, lo cual ya me permite realizar la exodoncia y colocar un implante para realizar una carga inmediata. Realizamos la exodoncia, hacemos la cirugía por medio de cirugía guiada. Aquí ustedes pueden ver cómo es la colocación del implante. El implante dio una fijación mayor a 35 newtons, lo cual significa que la regeneración estuvo muy bien manejada y era lo principal para lograr el anclaje. Eh, Realizamos la carga inmediata, realizamos la temporalización, colocamos el implante, tomé impresión y al día siguiente coloqué la temporal. Y esta es la cicatrización de la paciente a los 8 días. Catalina se devuelve a su país eh, para volver a 4 meses después y poder realizar la rehabilitación definitiva. ¿Qué hueso manejé en el gap? En este gap manejé, en este caso, semi-injerto. También se puede utilizar hueso desmineralizado, que es de reabsorción lenta, pero como necesito que la tabla vestibular se mantenga en el tiempo, mi elección principal fue un semi-injerto. Se realiza el empaquetamiento del semi-injerto y se deja pues, la cicatrización. Al cabo de 4 meses la paciente viene y pues ya tenemos nuestro perfil de emergencia, tenemos la conservación pues, del perfil vestibular, que es bastante importante pues, para dar la, el contorno vestibular, pues para dar una mejor estética. Y aquí pasa algo, y es interesante de la foto, y es que como les dije, el semi-injerto dentro de sus eh, propiedades negativas es que el semi-injerto no lo asimila el cuerpo. El seno-injerto es una matriz mineralizada bovina, por lo tanto es mucho más densa y al cuerpo humano le cuesta más su recambio, su degradación o su recambio óseo. Por lo tanto, las partículas están presentes aún en nuestro perfil de emergencia. Por lo general es necesario quitar dichas partículas. Cuando utilicemos el injerto, la proporción hoy en día ya se ha dicho, debe ser alrededor de un 60 para seno-injerto y 40 para hueso autólogo, o 70 para seno-injerto, 70 para autólogo y 30 para seno-injerto. Y de esta forma ya empezamos la rehabilitación eh, y pues Catalina queda con su diente como si nada y vuelve a su vida. Entonces, esto es como la aplicación, esto es parte de la charla que les quería dar. Espero que haya sido claro, sé que pudo ser un poco denso como los porcentajes. No sé si tengan dudas, preguntas, por favor, si fui realmente claro. Todo claro, Bueno, Doc. Muchas gracias. ¿tienen alguna pregunta para el doctor Nicolás? No sé. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quieren que haga como unas conclusiones? Aquí lo importante Una muchas veces, pregunta, Doc, qué pena. dime, ¿La parte la manejaste con endodoncista o retrataron el no conducto retraté el diente, no, para en absoluto, no hice retratamiento, solamente tú solamente hice manejaste la aplicatoria. parte quirúrgica con la apicectomía y el Puse, injerto? puse tetraciclinas eh, y reduje la fractura, no hice retratamiento, no lo vi necesario. Igual estaba la fractura, entonces no lo vi necesario. Aquí hay una pregunta que dice para injertos en bloque
Dime. Doc, ¿cómo vamos? Hola. Doc, quería preguntarle lo siguiente. En la actualidad, entonces, ¿para qué casos usted utiliza las combinaciones como, por ejemplo, con seno injerto? Es decir, ¿en qué momento toma la decisión de utilizar el seno injerto y combinarlo, sea con desmineralizado o sea con autoinjerto? Ok, el seninjerto iría mezclado con autólogo, siempre. ¿Ok? Y puede ser para regeneraciones verticales, más que todo. Horizontales también va a funcionar, pero podemos. El seninjerto, o sea, aquí lo importante es que el seninjerto se comporta muy similar al hueso mineralizado, al injerto mineralizado, que ese fue el estudio de Pierre Gallo. Cuando utilizamos el injerto y autoinjerto, desde mi punto de vista clínico, para las regeneraciones verticales es necesario dicho tipo de combinación. Hoy en día para regeneraciones horizontales estoy utilizando al injerto con autoinjerto. Al injerto el mineralizado, que es el que más lento se reabsorbe. No voy a utilizar desmineralizado porque el cuerpo lo absorbe casi igual que el autólogo y desaparece el injerto en 2 meses. No sé si fui claro. Sí, señor. Ok. Jessica, Hola, doctor, buenas noches. ¿cómo estás? Bien, doctor, tengo inquietudes. La primera, cuando usted realizó la pisectomía, ¿a nivel de qué área lo hizo? ¿Si dejando fractura o retiró toda Dejé la fractura, fractura? dejé fractura, la fractura era completa. Dice está el tercio Ahí, medio. ahí tengo una pregunta. ¿No habrá posibilidades o algún riesgo Claro, de contaminación sí, para ese nuevo injerto que estamos sí, sí, regenerando? eso fue, sí, 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 eso se planteó, eso se contempló dentro del tratamiento de Catalina. Se le dijo que no se redujo completamente. Lo que pasa es que cuando yo le dije que pues, tenía que sacarle, o sea, por la fractura vertical que tenía ella, pues el diente no iba a ser, no iba a ser rehabilitable y que lo mejor era sacarlo, eh, injertar y esperar un tiempo, hacer como una preservación, ¿sí? Pero apenas yo dije eso, ella entró en crisis, lloró y entonces una de las soluciones que yo dije fue, se puede correr un riesgo, voy a reducir la fractura hasta el tercio medio, un poco más del tercio medio, que mira, te das cuenta en la tomografía. De hecho, fue solamente el ápice lo que corté y de ahí para arriba buscando anclaje. No hubo ninguna presencia, afortunadamente, de infección durante los 6 meses o 5 meses que se dejó ese injerto, pero sí fue uno de los riesgos. Precisamente si había una infección, como lo manejé es colocando un injerto de reabsorción rápida. Y otra pregunta, Doc, si pues ya, pues no sé si me lo aclaró, pero si ya iban a hacer regeneración, ¿no hubiera sido mejor hacer una preservación de alveolo en vez de hacer solo como La la parte regeneración vertical, a nivel claro, pero es que la paciente no quería perder de su la diente, no quería tener un fantoma, no quería tener una prótesis de quitar y poner, es una chica de 28 años y no quiso, o sea, fue bastante complejo y la solución que es en este caso, por eso lo traigo, porque puede ser una opción de tratamiento bastante interesante, fue realizar la pisectomía. Gracias, Ok, doctor. dale. No sé si alguien tiene otra pregunta, si quedó claro el manejo como racional que le debemos dar a los alinjertos. Doc, yo tengo una pregunta. ¿Ferulizaste de algún modo? No, no lo ferulicé. Lo liberé de oclusión, no lo liberé. No, lo manejé como si tuviera una reabsorción radicular y el diente firme. Estuvo completamente firme y yo la monitoreé. Eso fue uno de los principales, como lo principal que monitoreé fue la parte de infección y la parte de movilidad, pero el diente estaba completamente firme, sin ferulizar.
Por acá en el chat hay preguntas. Sí. Y para injertos en bloque, ¿qué tiempo manejas? Están preguntando. Bueno, en cuanto a los injertos en bloque, depende ¿qué? El tipo de efecto, por lo general. Si es horizontal, es el mismo tiempo que debemos manejar, que es de 6 meses. Si es en sentido vertical, que es más complejo, eh, alrededor de 9 meses, pero se debe manejar el mismo tiempo porque es la tasa de conversión. El turnover es igual. Ángela Adriana Doctor Nick, Tavera te está diciendo que si puedes aclarar el córtico esponjoso si es mineralizado o desmineralizado. El córtico esponjoso de Cosme Damián es mineralizado. Eso es algo que es bastante importante que lo sepamos. Es mineralizado y eh, el polvo, me regalas el apellido ahí, Ángela, que se me olvidó el polvo mineralizado, el polvo córtico esponjoso, es el rico en BMPs. sí. Ese. Doctor, y yo solo para concluir, digamos que quisiera entender em, como las indicaciones, las indicaciones más frecuentes, digamos, que deberían ser los puntos claves, como para concluir, ¿cuáles son esos puntos claves a tener en cuenta cuando vamos a seleccionar un aloinjerto, digamos, como para cerrar esta presentación que ha sido tan valiosa en términos de evidencia científica? ¿Qué puntos usted recomienda que deberíamos tener en cuenta, de Ok, acuerdo a las indicaciones de lo más, digamos, por de las ejemplo, lo más que vimos ahorita, frecuentes? eh, en lo que vimos, por ejemplo, en Brian Milley maneja más que todo el polvo desmineralizado, el polvo, o sea, al injerto desmineralizado para la preservación del alveolo. Y está colocando el implante alrededor de 3 meses, porque eso es algo súper beneficioso para todos. Entonces, cuando el defecto es contenido. Desde mi punto de vista clínico, cuando ya necesito hacer una regeneración transversal, ya utilizo al injerto mineralizado en combinación con el autoinjerto, dependiendo la cantidad o la extensión de dicho efecto. Si es poco, simplemente voy a utilizar el mineralizado sin necesidad de tomar, eh, de tomar hueso autólogo. Y para sentido vertical, como les dije, yo por lo general utilizo el seninjerto. Sin embargo, como vimos, vuelvo y reitero, en el estudio de Piergallo, se puede utilizar el hueso mineralizado. Aquí lo importante es que el mineralizado, su tasa de reabsorción es más lenta al tener la matriz inorgánica. El desmineralizado, su reabsorción es más rápida, pero tiene una mejor formación ósea, tiene una mejor capacidad osteoinductiva. Muy bien. Ahí te están preguntando el doctor Jimmy Peña, ¿qué tan predecible sería la ganancia en sentido vertical en la regeneración ósea en comparación con el bloque? Son dos técnicas distintas. La técnica de encofrado y la técnica de regeneración ósea guiada son técnicas distintas, son muy susceptibles no, hay una cantidad de variables, o sea, la predecibilidad depende de muchas cosas. Eh, Depende mucho del operador, depende también de la zona, cómo lo manejemos, la perfusión. Entonces hay una cantidad de variables como para predecir, y eso va dentro del operador como dentro de la destreza, porque son dos técnicas completamente distintas las cuales merecen un muy buen entrenamiento para que funcionen bien. Gracias, doctor. La doctora Marcela González, con respecto al injerto cortical o esponjoso, ¿cuál se comporta mejor? Como les acabo de decir, depende del defecto óseo. Si es contenido, eh, podemos utilizar un esponjoso, cuyo recambio va a ser más rápido, la angiogénesis va a ser mayor y la migración de células mesenquimales. En el cortical, en sentido más grande. Sin embargo, en el cortical, como lo expliqué, eh, hay presencias de BMPs, lo cual es importantísimo también. Entonces lo podemos
también mezclar, pero pues como nos dimos cuenta en el estudio, no hay diferencia significativa como en la formación ósea. Entonces, cualquiera que utilices puede llegar a funcionar bastante bien. La doctora Jimena Palma quiere hacer una pregunta. Aquí hay una pregunta de Johnny Chavarría. Sí, el doctor John Echavarría está preguntando si hubiese tenido buena estabilidad del implante desde el principio, ¿habría colocado el implante y el injerto al mismo tiempo? Sí. Hola, John. Ujú. Qué bueno. John, pues es que lo que pasa es que en el caso clínico el hueso residual o apical era mínimo, no tenía anclaje para una implantación inmediata, entonces no era posible. La lesión es demasiado grande como para lograr, tengo como 1 milímetro remanente para lograr una fijación primaria, entonces nunca se tuvo en cuenta. El doctor Juan Bustamante, el uso de membranas y el tipo de hueso, ¿cómo lo maneja? Bueno, buena pregunta, me se me olvidó decirles, el hueso, la membrana, por ejemplo, en los estudios que vimos, fue en los primeros estudios, los primeros 5 años, se utilizaron membranas de colágeno crosslink, o sea, de reabsorción lenta, y después se empezaron a utilizar como a partir del 2017, eh, que es cuando empieza a hacer las combinaciones óseas, empezó a utilizar membranas, se me olvidó el nombre, no reabsorbibles de teflón. Yo cómo lo manejo con membranas de colágeno crosslink de reabsorción lenta en el consultorio. El doctor Germán Acosta pregunta, doctor, la utilización del corticobasal leofilizada con membrana de alta resistencia PRF con membrana pericardio en lesiones contenidas. ¿Cómo así? Sí, como no entiendo la pregunta. ¿Cómo es, doctor Germán? Utilización de corticobasal liofilizada con membrana de alta resistencia PRF con membrana pericardio en lesiones contenidas. Ahí mientras No nos sé, explican. no Ahí, sé si es una afirmación o está haciendo una pregunta. exacto. Ahí hay otra pregunta, ¿qué casas comerciales nos podría recomendar para adquirir al injertos? Eh, Principalmente recomendaría Cosme Damián, es una casa comercial eh, colombiana. La idea también es apoyar como eh, nuestros productos y además que tienen pues un muy buen tratamiento, como un buen seguimiento del injerto. O sea, hay una seguridad importantísima. Eh, y pues los injertos que se manejan como el mineralizado y desmineralizado funcionan como se dice, estamos en estudios ahorita para hacer como investigación sobre el comportamiento de hechos, pero mi elección va a ser esa. Ok. Doctora Jessica Quiroga Charri pregunta, si la paciente hubiera aceptado la extracción, se optara por la preservación alveolar, ¿cuáles serían las proporciones del sustituto óseo? ¿Cuál seno injerto sería? Si, si la paciente si la paciente hubiera aceptado la La exodoncia, extracción. la extracción, no hubiera puesto seno injerto. No pongo seno injerto porque está la lesión. Entonces la tasa de reabsorción es lenta y donde quede una bacteria, un virus, se va a encapsular y me va a complicar el procedimiento. Entonces esto es supremamente importante. El seninjerto en lugares donde hay lesiones apicales hay que tener bastante respeto y hay que tener bastante cuidado en manejarlo. Cuando hayan lesiones apicales, la, la primera línea de manejo, la primera línea de elección debe ser un injerto por la reabsorción que hay. Por la reabsorción no, sino por el recambio óseo que hay. Entonces hubiera utilizado un desmineralizado. Un mineralizado, perdón. Doctor Diego Valencia, tiene una pregunta.
Diego, hola. No Doctor, se te ¿está escucha. levantando la mano? No sé, debe ser que se equivocó y la doctora Jimena Palma también estaba ahí, pero no sé. Bueno, no sé si habrá otra pregunta, pero pues lo quiero felicitar por su presentación, doctor, y muchísimas gracias por compartirnos su caso aquí, su caso clínico, y pues por darnos tanta claridad en esta, para poder utilizar todos los injertos. Bueno, También quiero darle las usted, gracias a Ángela Tavera y al Banco de Huesos Cosme Damián por apoyarnos esta noche. Y no, bueno, Dani, no sé muchas si gracias a tengan algún... ustedes también y por, por, por permitirme hoy el espacio y por compartir un poquito de conocimiento ahí para que tengamos un manejo más racional de los injertos óseos, porque a veces los manejamos y decimos que no funcionan, pero también depende de qué tipo de injerto manejemos para que funcione. Entonces es importante eso. Doctor, muy buenas noches. Qué pena. Ah, bien, ahí está Diego, ya el doctor Diego Valencia. No, doctor, ¿cómo lo vas? quería felicitar porque este semestre aprendimos muchísimo. Todo lo que nos está hablando, aprendimos demasiado con los casos clínicos, con todos los residentes, con los EPCs. Realmente fue muy enriquecedora la experiencia y con lo que estamos hoy reafirmando todo lo importante que es tener la ciencia, tener los EPC, los casos clínicos y obviamente llevar esto a nuestra práctica. Y lo que hablaba de Cosmin y Damián, pues nos tratan muy bien. De hecho, yo estoy haciendo un caso y nos han tratado muy bien, nos han ayudado y todo lo que hemos aprendido con usted, doc. Entonces lo felicito mucho. Gracias, Diego. Aquí hay una pregunta del doctor Germán Acosta. Muchas gracias, Diego. El doctor Germán Acosta está preguntando el uso de corticobasal al mezclar con fibra PRF1, formando sticker bone recubierto con membrana PRF y cubrir con membrana pericardio. Oh, funciona, el sticky bond hace que el transporte del hueso y la hidratación pues, sea mayor, eh, mejora la cicatrización, se ha demostrado que puede mejorar en la inflamación. Eh, Sin embargo, hay unos estudios que más tarde, si quieren, los puedo enviar sobre el uso de PRF con injertos óseos en cuanto al recambio óseo propiamente, no es significativo. Sí mejora la inflamación, sí mejora otras áreas, pero no la conversión de hueso no agiliza, pero sí mejora la cicatrización de otra forma. Hay otros, por ejemplo, la matriz desmineralizada de esmalte, el Endogain, la cual puede ser un factor bastante importante para la potencialización de los injertos. Bueno, por lo demás, no sé si habrán más preguntas. Allá se le queda la manita levantada al doctor Diego Valencia. Te están felicitando la doctora Alexandra Vázquez. Gracias, doctor. Excelente conferencia. La doctora Giovanna Lovela. Gracias, Nico. La doctora Carolina García. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero verlos y estar exponiendo otro tema de otros casos. Eddie Henker también está ahí agradeciéndote. Ángela Tavera. Muchas Alejandra gracias. Ángela, Pineta. muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Ok, Esto es Muchas mutuo. adelante gracias, otro. Nico. Perdón, meto ahí la cucharada. Muchísimas gracias, muchas felicitaciones. Recordarle al auditorio que nuestro banco de huesos y tejidos Cosmi Damián es el único que puede garantizar la trazabilidad de los injertos que se obtienen, que guarda los tejidos de los pacientes, que tiene un proceso riguroso en la obtención y en el procesamiento eh, de los huesos que se recuperan de los donantes. Entonces, recordarle a todo el auditorio que siempre cuenten con Cosme y Damián como su primera elección para injertos óseos. Así es, así es. Hay que reforzar que la trazabilidad y la bioseguridad de los injertos óseos que ofrece Cosme es realmente totalmente asegurada y eso asegura que los resultados clínicos se den de manera efectiva porque los estándares de calidad que se establecen con todos los injertos son
realmente muy, muy altos y eso pues es una garantía para cada uno de los profesionales, para que sus resultados estén asegurados. Bueno, gracias a todos. Bueno, que estén Muchísimas muy bien. Hasta gracias. luego. Chao. Gracias, Angelita. Y bueno, a todos muy buena noche después de esta excelente conferencia, como todas las de Nico, Que el estén muy bien. doctor. Muchas gracias. Te Gracias. esperamos nuevamente en este espacio. Que Gracias, tengan todos una muy Marcela. buena noche. Buenas noches. Buenas noches.